Le damos la bienvenida a esta reunión del Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia. En el día de la fecha contamos con la participación de la doctora María de los Ángeles Nicosia, quien es abogada, especialista en Derecho de Familia, profesora universitaria, jefa del área de intervenciones de la Dirección de Niñez de Rosario, profesora de la materia Práctica Profesional 2, Praxis de Derecho de Niñez y Adolescencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, dentro de otros vastos antecedentes. En el día de la fecha, ella va a ilustrarnos sobre una cuestión eminentemente práctica, técnica y de suma importancia, un tema sobre el cual muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener charlas, instancias académicas de formación en este aspecto, como son los informes técnicos profesionales de niñez y adolescencia dentro del marco de los procesos de familia y en todas otras cuestiones vinculadas a las infancias y adolescencias. Por lo tanto, es realmente un privilegio contar con la presencia de la doctora y contar con sus valiosos aportes para aquellos que somos abogados litigantes, para aquellos que somos también docentes e investigadores. Muchísimas gracias, María de los Ángeles, y todo el auditorio para vos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer por la invitación al Instituto de Derecho de la Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados y particularmente a la doctora Lorena Capella por haberme convocado para que podamos tener este grato encuentro. Lo que nosotras, la idea, y bueno, y por supuesto gracias a cada una de ustedes y cada una y cada uno que se ha sumado a compartir este momento de reflexión y de poder conversar acerca de este tema, que son los informes técnicos profesionales en materia de niñez y adolescencia, y poder evaluar o poder recordar aquellos requisitos que tienen que ver con la validez y la eficacia de diferentes informes, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Bueno, primero, a ver, un segundito que sí, estoy tratando de pasar el power y no. Discúlpenme un segundo. Acá estamos, ya estamos. Sí, pero no lo puedo pasar desde acá. No sé por qué. Sí. Mira, es que se ve la pantalla, pero no me permite pasar. Quedó. Ahí está, listo. Genial. ¿Se ve? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ahora sí, pido disculpas, no podía pasar el power, por eso no podía empezar. Bueno, vamos a comenzar sobre los informes técnicos profesionales. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de informes? Y vamos a acudir a la Real Academia Española. La Real Academia define a un informe como una descripción escrita de que brinda las características de o circunstancias de un hecho o de un suceso, ¿no? Tiene que ver con una narración descriptiva. Y cuando hablamos de informes técnicos profesionales, nos referimos a aquellas descripciones o aquellas narrativas que están elaboradas por un o por una profesional o por un equipo interdisciplinario de profesionales que elaboran esta descripción en base a conocimientos que han adquirido por la formación y por la expertise propia de la disciplina a la cual forman parte o se han formado. Estos informes técnicos profesionales, entonces, nosotros vamos a ver que
¿cómo tiene que ser esa redacción? Nosotros hoy vamos a recordar algunos elementos o algunos requisitos que seguramente muchos de ustedes van a decir son obvios o es lógico que tengan que estar presentes, pero si ustedes leen determinados informes de diferentes disciplinas, no siempre se cumplen con cada uno de estos requisitos. La redacción de un informe técnico profesional, primero lo fundamental es que tenga una exposición ordenada, que aquella persona que tenga acceso a un informe pueda tener una lectura que le permita comprender qué es lo que se quiere transmitir. Como cualquier escrito, y fundamentalmente tratándose de un informe, tiene que tener básicamente partes de introducción, desarrollo, conclusión. Después vamos a ir viendo qué debe estar desarrollado en cada una de estas partes, pero básicamente este orden es lo que permite que un informe sea de una lectura, digamos, accesible, comprensible. Además, esa exposición que tienen que tener estos informes técnicos tienen que tener un lenguaje claro. Aquel que escribe un informe y también obviamente cuando leemos a pedido de algún organismo del Poder Judicial, ese informe tiene que tener un lenguaje claro, de una comprensión que sea acorde a quien lo está solicitando o para quién se está realizando. Si bien cuando hablamos de informes profesionales van a tener un lenguaje que es preciso, lenguajes o palabras técnicas que son propias de la disciplina o de la profesión de aquel profesional que lo está desarrollando. En los supuestos de utilizar palabras muy técnicas y que aquel que lo recibe, por ejemplo, en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo, no pueda ser de fácil comprensión, tienen que estar aclaradas esos términos para poder aquel que lo lee comprender lo que se quiere transmitir en ese informe. Desde ya que aquello que se deja sentado en un informe tiene que ser veraz, tiene que estar sustentado en hechos reales, no puede estar sustentado en información dudosa o información que no se sabe con exactitud de qué fuente proviene, porque además, como hablamos de informes dentro de diferentes disciplinas, también entra a jugar todo lo que tiene que ver con la ética profesional. Y finalmente, estos informes profesionales tienen que ser objetivos, ¿no? Lo que se busca es que se juegue todo lo que tiene que ver con un análisis disciplinar, con un análisis desde la profesión que lo está elaborando y no con cuestiones personales u opiniones personales del profesional o del equipo interdisciplinario que lo está realizando. Respecto de la objetividad de los informes profesionales, después voy a hacer una pequeña reflexión para que podamos entre todos repensar. Además, esa redacción de la exposición ordenada, del lenguaje claro, preciso, veraz y objetivo, también se tiene que evitar incluir a la hora de escribir un informe profesional apreciaciones que sean de índole personal, haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, porque en realidad eso le resta precisión, le resta eficacia a ese informe que se está escribiendo. Ese tipo de palabras hay que sustituirlas por se observa, se ha analizado, se procedió a, se ha evaluado, porque tiene que ver con una claridad expositiva en torno a un informe que tiene o que debería tener una profesionalidad acorde a la disciplina a la cual el equipo o el profesional pertenece. Y además, bueno, si este informe es solicitado por un ámbito administrativo o por un ámbito judicial, debe responder a aquellos puntos que se han solicitado. Y si alguno de ellos no se puede responder por un determinado motivo, eso debe quedar por escrito porque no se puede dar respuesta a eso que se solicitó. Esto es en torno a la redacción. Pero además, los quería invitar a reflexionar
esto de la objetividad. A la disciplina del derecho está la antropología, que a mí me parece que es una disciplina que hace aportes muy interesantes al ámbito del derecho, sobre todo porque los antropólogos y las antropólogas tienen una mirada mucho más contextual de lo social y lo que refieren en torno a lo que ocurre a profesionales que trabajan con niños, niñas, adolescentes y con grupos familiares, que muchas veces estos o estas profesionales tienen miradas que permanecen como atada a una visión idealizada de cómo debería ser la infancia o de cómo deberían ser las familias a la hora de cuidar. Entran a jugar cuestiones de estereotipos, de creencias, de historias de vida, que muchas veces hace que esto en el profesional o en el equipo interdisciplinario se pierda la objetividad de aquello que se informa en las distintas informes que están solicitados. Lo que se hace hincapié es que se debería poder evitar que entren en juego dilemas morales que no aportan a un análisis objetivo de una determinada situación. Más allá que además a esos profesionales también les va a generar cuestiones de frustración y desazón porque esperan un objetivo o esperan un resultado en torno a un trabajo con niñas, niñas, adolescentes y ese grupo familiar que posiblemente no logre tener la respuesta esperada. Por eso es fundamental a la hora de que podamos leer informes interdisciplinarios, tener en cuenta que puede ocurrir esto en los profesionales que redactan estos informes, que puede aparecer cuestiones de idealización que tienen que ver con pareceres más de historia, de idiosincrasia, de vida familiar. Bueno, pero uno debe tener presente que esto puede aparecer porque tal vez sea necesario, llegado el caso, de pedir que haya otros informes que puedan contrarrestar esa mirada que ha sido poco objetiva. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales vamos a pedir o se van a ofrecer diferentes informes técnicos profesionales? En las distintas sedes, sede administrativa o sede judicial. En la sede administrativa nos vamos a encontrar en materia de niños, niñas y adolescentes con informes técnicos interdisciplinarios. Estos informes pueden ser desarrollados por equipos del servicio local de niñez de cada una de las ciudades o de las localidades y también por la Dirección Provincial de Niñez. Obviamente que estos informes técnicos tienen diferentes objetivos. En este encuentro vamos a desarrollar un poco más, no el del servicio local, sino el de la Dirección Provincial de Niñez, porque además estos informes técnicos tienen, digamos, una injerencia en lo que tiene que ver con la responsabilidad parental de los y las progenitoras de niños, niñas, adolescentes en el marco de una medida de protección excepcional. Así que nos vamos a centrar a estudiar un poquito más detenidamente el informe técnico elaborado por el segundo nivel de intervención, que es la Dirección Provincial de Niñez. También en sede administrativa nos podemos encontrar con informes que tengan que ver con la Junta de Salud Mental y con efectores de salud. Después vamos a ver específicamente cuáles son, ¿no?, los requisitos, las particularidades de cada uno de estos informes. El informe de la Junta de Salud Mental elabora o estarían los equipos dentro de la Dirección Provincial de Salud Mental y del Ministerio de Salud de la provincia, mientras que los informes de efectores de salud, como pueden ser centros de salud, hospitales, nos ubicamos dentro de la Secretaría de Salud, tanto municipal como provincial. Luego, en el ámbito administrativo, seguimos, vamos a encontrarnos con informes elaborados por el socioeducativo o informes escolares que son directamente elaborados por docentes o directores de instituciones escolares. Y aquí nos ubicamos dentro del Ministerio de Educación de la provincia. Esto es en sede administrativa, mientras que en sede judicial vamos a
primero aclarar, ¿no?, que los informes profesionales dentro de sede judicial son idóneos por sí mismos para formar convicción en la autoridad a la cual se le está pidiendo algo, que en principio sería al juez de familia o a la jueza de familia. Estos tipos de informes nos vamos a centrar en tres por una cuestión de tiempo y que son los que más presentes están en todos procesos judiciales de derecho de familia y de niñas, niños y adolescentes, que puede ser el informe pericial, el informe del gabinete interdisciplinario y el informe socioambiental del equipo único de trabajo social. Primero, antes de ir a analizar cada uno en particular, vamos a ver que todos estos informes tienen ciertos requisitos que son comunes. Requisitos que algunos, post pandemia, se han como dejado un poco de lado, y la realidad es que estos requisitos tienen que estar presentes no solo para que sean eficaces, sino para la validez de estos informes como un documento que va a aportar un elemento probatorio, sea en un procedimiento administrativo o en un procedimiento judicial. El informe tiene que estar fechado. La fecha es algo fundamental en un informe de cualquier disciplina, porque no es lo mismo un informe sobre una determinada situación de un niño, una niña o de su grupo familiar realizado este mes, este año, a un informe que contextualiza la situación del grupo familiar de hace 3 años atrás. Con lo cual, si un informe no tiene fecha, no tenemos posibilidad de conocer si es un informe actual o es un informe que se ha realizado hace un tiempo. Además, tiene que tener un encabezado. ¿A quién va dirigido ese informe? No es lo mismo si está dirigido a un equipo interdisciplinario para poder trabajar en conjunto, o si está dirigido a una autoridad judicial o a una autoridad administrativa. Con lo cual es fundamental el encabezamiento con la aclaración a quién va dirigido ese informe. ¿Qué profesional, de qué disciplina, o si pertenece a una institución o a un organismo interviniente, o si es un equipo de profesionales son los que están elaborando ese informe? Es fundamental que se aclaren los nombres, que se identifiquen, que puedan decir si están atendiendo de manera privada o en un organismo público. Es toda información que hace a la eficacia de ese informe. ¿Cuáles son los datos de, de la niña, del niño, del adolescente, del grupo familiar? ¿O cuál es la situación sobre la cual se quiere informar? Y por supuesto, la firma y el sello de la, el o los profesionales. En el ámbito judicial, el tema de la firma está más que saldada, porque hoy con el CISFE y con la firma electrónica o la firma digital no hay posibilidades que se adjunte un informe profesional sin que esté debidamente firmado. Pero todavía en los organismos administrativos que continuamos trabajando con el soporte papel de los legajos administrativos, a partir de la posibilidad de hacer llegar por otras vías que no sean por mesa de entrada en soporte papel los informes, como puede ser por un mail o te envío el documento a través de un WhatsApp, muchas veces no está presente la firma y el sello de los profesionales, con lo cual de más está decir que ese escrito, no, si uno se pusiera realmente estricto, no tiene validez, porque lo puede haber escrito cualquier persona y tiene que estar firmado y sellado por los o las profesionales que lo llevaron adelante. Si ustedes ven algunos legajos administrativos, hay todavía resabios de, bueno, lo envían por mail, se imprime, se adjunta, pero no tiene ninguna firma incluida en esos informes. Esto es en cuanto a los requisitos comunes, como para tener en cuenta que son requisitos que estamos acostumbrados a que, bueno, sí están, pero
no siempre. Y eso hace a que ese informe sea impreciso. ¿Qué pasa si alguno de estos requisitos no está cumplido? Obviamente que podemos solicitar formalmente, mediante escrito, que se complete ese requisito faltante. Lo mismo si hay ciertos puntos que se están solicitando y no responde a lo requerido, o si falta contestar alguno de esos puntos, o lo contestado es impreciso o es escueto. En todas esas situaciones se puede volver a solicitar, si fue en el ámbito administrativo, volver a solicitar ese informe con la firma de la autoridad administrativa. Si es en el ámbito judicial y ese informe fue pedido dentro de un expediente judicial, se puede requerir a la autoridad judicial que se vuelva a oficiar a los fines de que se complete ese informe que ha sido remitido con alguno de los requisitos faltantes, y sobre todo de aquellos requisitos que realmente, digamos, hacen a la validez de ese informe técnico profesional. Vamos a ver algunos de estos informes que les fui mencionando precedentemente, que además de compartir todos estos requisitos comunes, tienen requisitos específicos y algunas particularidades. Seguramente quienes están acá deben haberlos escuchado. Bueno, vamos a recordar algunos de estos requisitos específicos para ir viendo cada uno. Un poquito. Vamos a empezar con el informe técnico interdisciplinario de la Dirección Provincial de Niñez, acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Del organismo administrativo de segundo nivel, que deviene a partir del artículo 51 de la Ley 12.967, porque estos informes técnicos profesionales, que son interdisciplinarios, se elaboran por equipos interdisciplinarios conformados por profesiones de abogado, abogada, trabajador, trabajadora social, psicólogo, psicóloga. También en este último tiempo se han agregado en estos equipos interdisciplinarios técnicos en niñez y adolescencia y familia. Y estos equipos interdisciplinarios, que son los que van a trabajar en el marco de una medida de protección excepcional, muy rápido por si alguno de los presentes no está tan al tanto de lo que es una medida de protección excepcional. Es una medida de índole administrativa que tiende a resguardar la integridad psicofísica de un niño o niña cuando tiene algún derecho vulnerado en su centro de vida o en su ámbito familiar. Y esta medida, que es de las medidas, como el nombre lo indica, excepcional, implica la separación de ese centro de vida y su alojamiento en un lugar alternativo de cuidado. Estas medidas excepcionales se efectivizan a través de una disposición administrativa que debe firmar la autoridad administrativa. Para llegar a esa disposición administrativa, estos equipos interdisciplinarios elaboran lo que se llama un informe técnico. Este informe técnico es a los fines de solicitar la adopción de la medida de protección excepcional, a los fines de fundar esa disposición administrativa que firma la autoridad administrativa. En un primer momento, pero también se elaboran estos informes técnicos al momento del cierre de la medida, porque como el nombre indica, las medidas excepcionales tienen un plazo, son temporales, tienen un tiempo de duración, por lo cual, transcurrido ese tiempo de duración, hay que definir esa medida excepcional y ese equipo interdisciplinario vuelve a elaborar un informe técnico. Vamos a ver así un poquito a grandes rasgos cuáles son cómo está conformado este informe técnico. Ante todo, tiene los datos personales de la niña, el niño adolescente, de sus progenitores, progenitoras, y debe ser muy claro en todos los antecedentes que fundan la medida de protección excepcional.
Como el nombre lo indica, es una medida de excepción, por lo cual previamente debe haberse agotado el trabajo en el primer nivel de intervención con los servicios locales o comunales, y ahí lo que hacen es trabajar con las medidas de protección integral en el fortalecimiento del grupo familiar y el niño o la niña viviendo allí. Cuando estas medidas tendientes a fortalecer al grupo familiar han fracasado, se solicita la medida excepcional. Todo ese trabajo previo, todas esas estrategias previas que fueron planteadas en lo barrial, en lo territorial, por diferentes instituciones y que fue evaluado por el equipo del servicio local, fracasaron, es lo que funda el pedido de la medida de protección excepcional, y en este informe técnico se debe dejar muy claro cuáles son esos antecedentes que fundaron la medida. Algo que a mi entender es uno de los puntos más importantes de ese informe es el plan de acción. Un equipo interdisciplinario, cuando piensa cómo va a abordar la situación de ese niño o esa niña en el marco de una medida excepcional, debe escribir, y va dentro de este informe técnico, su plan de acción, que son aquellas estrategias que se van a plantear para poder trabajar con los niños y con el grupo familiar. Poder trabajar con niñas y niños todo lo que tiene que ver con garantizar diferentes derechos, reparar aquellas vulneraciones de derechos que se hayan sufrido en el ámbito familiar, y ver qué posibilidades de trabajo con la familia ampliada, o referentes afectivos, o familia de la comunidad, para ver las posibilidades de que ese niño o niña pueda convivir en un ámbito de cuidado. Y estas estrategias son fundamentales porque es lo que va a dirigir todo el trabajo que va a llevar adelante durante el plazo de la medida al equipo interdisciplinario. Y finalmente, en ese escrito se establecen las conclusiones, que son, bueno, esta medida excepcional está fundada por cada uno de estos motivos, porque hubo situaciones de violencia, porque hubo situaciones de descuido grave, puede haber situaciones de cuestiones de abuso sexual intrafamiliar. Tiene que quedar bien claro cuál es el motivo por el cual se llevó adelante esta medida de protección excepcional. Y a partir de este informe técnico, que lo firman todos los y las profesionales que integran este equipo interdisciplinario, se hace la solicitud a la autoridad administrativa para que adopte la medida por el plazo de 90 días. Obviamente que este plazo después es prorrogable, pero es lo que da lugar a la disposición administrativa. Con este informe técnico, la autoridad en la ciudad de Rosario, director de niñez, en las delegaciones, delegados o delegadas, a partir de ahí elaboran la disposición administrativa y la firman. Allí puse un escritito, cómo empieza este tipo de escritos. Van dirigidos al área legal, que tiene la dirección de niñez, que el área legal evalúe la formalidad de ese escrito, que esté fundado, que cumpla con cada uno de estos elementos que estoy mencionando acá. El área legal hace un dictamen, y a partir de allí se dicta la disposición administrativa por la que se efectiviza la medida de protección excepcional y la separación temporal de esa niña o de ese niño de su centro de vida. Asimismo, este informe técnico profesional también se vuelve a realizar por ese mismo equipo interdisciplinario al momento de definir esa medida excepcional o de cerrar esa medida excepcional. Como les mencionaba anteriormente, es una medida que tiene un plazo de duración, con lo cual luego de ese trabajo hay que tomar la decisión de que si ese niño o esa niña puede o no retornar a su centro de vida. Con lo cual, vencido el plazo, o puede ser antes, porque en realidad es plazo máximo, la realidad es que
es muy difícil que una medida excepcional dure menos que el tiempo previsto en la ley. La realidad, por lo menos en la ciudad de Rosario, y con la complejidad que están teniendo las situaciones por las cuales se efectivizan las medidas, estos plazos tienden a extenderse, aunque uno intente que sean lo más respetuoso del plazo máximo previsto. Vencido el plazo, tienen que redactar un nuevo informe técnico a los fines de poder dar cuenta de cuál va a ser la definición que van a tener en torno a esa medida. Se vuelven a repetir los mismos requisitos y las características que les mencionaba anteriormente, los datos personales, pero ahora los antecedentes que se van a desarrollar son los antecedentes que van a fundar el cierre o la definición de esa medida excepcional. Esos antecedentes tienen que dar cuenta de ese plan de acción que se había elaborado en el momento de la adopción de la medida excepcional y cómo se fueron, digamos, desarrollando cada una de esas estrategias. Y en función de eso, se puede definir si la medida es cesada, en cuyo caso ese niño o niña retorna a su centro de vida con sus progenitores o con alguno de ellos, o también se puede resolver definitivamente. Y en la resolución definitiva, que lo que implica es que ese niño o esa niña no puede retornar a su centro de vida, hay que hacer una propuesta al juzgado que entiende en materia de familia de cuál sería ese marco jurídico más adecuado para que ese niño pueda continuar o no, o buscarle una familia de cuidado alternativa, pero ya con una especificidad y con una competencia propia del ámbito judicial. Nosotros o el organismo administrativo hace propuestas y quien define cuál va a ser ese marco jurídico es competencia del juzgado de familia. Y las propuestas pueden ser una tutela en los supuestos de que haya familias o referentes afectivos dispuestos a continuar haciéndose cargo de los cuidados de ese niño o niña, con un pedido de privación de responsabilidad parental respecto de los o las progenitoras. Puede ser una propuesta de que sea declarado o declarada en situación de adoptabilidad. Esto es cuando se ha evaluado que no pueden retornar con sus progenitores y que tampoco hay familia ampliada o referentes afectivos que estén en condiciones de recibirlos sin volver a vulnerar sus derechos. O muchas veces hay familias que se evalúa que podrían hacerse cargo del cuidado, pero no pueden por diferentes cuestiones, porque tienen sus hijos, por su situación, digamos, de organización familiar. Entonces, cuando esto no es posible, lo que se propone es la declaración de situación de adoptabilidad. Y en el supuesto de adolescentes que o bien no quieren transitar un proceso adoptivo o lo han transitado y no ha habido familias, porque también hay una realidad que las familias que están inscritas en el RUAGA, no todas piensan adoptar a niños de determinada edad. Muchas de las familias prefieren niños o niñas de corta edad, de meses hasta 4 o 5 años, y a medida que van creciendo van restándose las posibilidades de que sean cuidados por una familia alternativa en el marco de la adoptabilidad. Entonces, en estos casos, los o las adolescentes que no hay posibilidades de que puedan convivir con un adulto responsable de cuidado, se cuenta con lo que se denomina el programa de autonomía progresiva, que también es un equipo interdisciplinario, y lo que hacen es, en el marco de cuidado del organismo administrativo, continúan acompañando a estos adolescentes mientras viven en un centro residencial y trabajan la autonomía hasta que cumplan su mayoría de edad. Y cuando cumplen los 18 años de edad, habiendo transitado por una medida excepcional y por un alojamiento en un centro residencial, entra a jugar lo que se llama el programa Ley Egreso, que es para mayores de 18 años de edad que acompañan con una asignación económica y con referente a los fines de que ese joven o esa joven pueda adquirir
un oficio, pueda estudiar, pueda tener un lugar donde vivir y esto es hasta que pueda, digamos, seguir adelante sin el acompañamiento del Estado. Esto es en torno a lo que serían los informes técnicos profesionales dentro del organismo administrativo de la Dirección Provincial de Niñez. Hasta acá alguna pregunta porque voy a pasar a otro informe en otro organismo administrativo, entonces para ver si queda claro, si quieren consultar algo, si quieren hacer algún aporte. Sí, cualquier cosa abran los micrófonos y hablen porque veo poquitos. Bueno, continuamos entonces. Luego, en el ámbito administrativo de estos informes técnicos, vamos a ver lo que son los informes socioeducativos. El informe socioeducativo es aquel que es elaborado por equipos socioeducativos interdisciplinarios. Acá estamos en el ámbito de público, ¿sí? No hablamos de escuelas públicas, no de escuelas privadas que tienen otro tipo de organización. Acá estamos hablando de las escuelas públicas. Cuentan con lo que se denominan equipos socioeducativos que están conformados por coordinadores, integrantes, secretarios. La función de estos equipos socioeducativos es trabajar con las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, primario, secundario, que lo que hacen es realizar un trabajo articulado e integral para poder fortalecer todo tipo de política de inclusión socioeducativa, es decir, apoyar, acompañar a las instituciones para garantizar el ingreso y la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar. Esto es un poco, digamos, el deseo de la formación de estos equipos socioeducativos. La realidad es que en la práctica no siempre se cumple con este objetivo por diferentes motivos, por la cantidad de escuelas, por la cantidad de profesionales que conforman estos equipos, por, bueno, la complejidad que hay en diferentes barrios de la ciudad, entonces no siempre pueden cumplir y si me voy de Rosario y me voy a otras localidades, estos equipos socioeducativos tienen bajo su trabajo a diferentes ciudades, con lo cual es aún mucho más difícil poder hacer este trabajo para el cual han sido creados, ¿no? Un trabajo de articulación, de fortalecimiento y de poder acompañar para garantizar el acceso a la educación. Entre las funciones que tienen estos equipos socioeducativos está la de elaborar informes cuando les sean requeridos, sea por una autoridad judicial o sea por una autoridad administrativa. ¿Y cuándo se pueden requerir estos informes? Tanto por autoridad judicial o administrativa ante alguna problemática socioeducativa. Cuando hay alguna alarma en torno a alguna cuestión que tenga que ver con situaciones, sea de índole personal, familiar, institucional, social, que lo que hace es imposibilitar o poner alguna dificultad en la concurrencia o en la permanencia de ese niño o esa niña en la institución educativa, es allí donde se pide la intervención y se puede llegar a realizar ese informe. Hay que tener en cuenta que los informes del equipo socioeducativo es un encuadre que va mucho más allá de lo pedagógico. No se acota a un informe en torno al digamos, cómo ha sido el desenvolvimiento pedagógico de ese estudiante dentro de la institución escolar, sino que es un informe que debería poder hacer un análisis más contextual, desde lo familiar, lo barrial, las cuestiones económicas, sociales, cómo afectan esto a la permanencia de ese niño o niña dentro del ámbito escolar.
Ese es porque estos equipos socioeducativos lo que van a hacer es trabajar en conjunto con la institución escolar a la que pertenece ese niño o esa niña. En realidad, el equipo socioeducativo va a participar a partir del pedido que debe hacer el director o la directora de esa institución escolar. Y dentro de esas funciones está la de la posibilidad de realizar estos informes. Luego vamos a ver, a diferencia de este informe del equipo socioeducativo, que es más contextual, más abarcativo y que excede la cuestión pedagógica, está el informe escolar. El informe escolar que tiene que ver con esta elaboración que va a realizar la institución escolar, que puede ser a través de la docente o del docente de ese niño, o puede ser a través del director o la directora, o muchas veces acompañan firmas conjuntas. Y el informe escolar sí está más centrado al encuadre pedagógico, a cómo ha sido el rendimiento escolar de ese niño o esa niña, de cómo ha sido en torno a la regularidad de las asistencias. Es una mirada más centrada en el o la estudiante, a diferencia del informe socioeducativo que es más abarcativo. En esto de algunas cuestiones que me parece importante en torno a los pedidos de informes a la institución escolar, nos ocurre que cuando solicitamos informes a las escuelas, si no hacemos algunas aclaraciones y somos de marcar algunas precisiones, los informes suelen ser muy escuetos, muy con poca información. Con lo cual es importante poder pedir que puedan precisar el tiempo que esa niña o ese niño concurre a la institución escolar, porque no es la misma mirada o la misma evaluación pedagógica que puede hacer el docente o los docentes de esa institución escolar, si es un niño o una niña que concurre hace años a esa escuela y que ha transitado primer grado, segundo grado, tercer grado, o si es una o un estudiante que ha sido incorporada a la institución escolar ese mismo año. No da las mismas posibilidades de hacer una evaluación. Entonces es importante que se precise el tiempo que ese niño o esa niña concurre a la institución escolar. Y también es fundamental que en ese informe se pueda hacer un análisis progresivo en el tiempo, un análisis que pueda ser comparativo, integrativo del contexto familiar. ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces en estos informes escuetos aclaran que el rendimiento escolar del alumno es bajo. Ahora, ¿siempre tuvo un rendimiento escolar bajo o hubo algo que en algún momento hizo decaer ese rendimiento escolar? ¿Hubo algún hecho o en algún momento se vio un cambio significativo? ¿O fue un alumno que durante todos los años que ha transitado en la escuela le costó el aprendizaje o ha tenido dificultades? ¿Cómo ha sido la respuesta de los progenitores en torno a esto? Si la escuela los ha convocado, se han presentado, a eso se refiere en el contexto familiar o social. Estos son todos datos que en un informe escolar, más allá del rendimiento pedagógico, son datos que aportan y hacen a la eficacia de ese informe. Y además, algo que es fundamental es que si de lo informado es consecuencia de una escucha que ha hecho algún docente o algún personal de la escuela y que de esa escucha surgen palabras que tengan que ver con la posibilidad que ese niño o esa niña haya sido víctima de un hecho con apariencia de delito, es importante que se pueda copiar textualmente las palabras empleadas por ese niño o esa niña, poder ponerlas entre comillas, fundamentalmente porque la elaboración de los informes son fundamental a la hora de aportarlos como elemento probatorio, si va a haber una causa penal, y quien debe investigar esto es el Ministerio Público de la Acusación y el juzgado penal en su caso, con lo cual es fundamental
que no se agreguen palabras que el niño o la niña no ha referido, que no se contextualice o se reinterprete esa oración o esa frase dicha por ese niño. En todo caso, dejar esto a quienes van a trabajar específicamente en la investigación, total con, digamos, que seamos lo más certeros posibles en la transcripción, ya se hace un gran aporte y a partir de ahí se irá viendo qué pruebas hacen falta y si es necesario convocar a la persona que escuchó como testigo. Seguramente ese niño o esa niña será preparado para pasar por una cámara Gesell y ahí hay profesionales que están preparados y que es su expertise poder, digamos, hacer una escucha adecuada y una interpretación correcta, porque a veces también las interpretaciones que uno puede hacer pueden ser erróneas. Esto es fundamental, poder cuando pedimos informes a las instituciones escolares ser lo más precisas posibles en aquello que se está consultando. Bueno, me parece que hay un comentario. A ver, voy a leer que en el chat. No. Bueno, estaban saludando, quedó de antes. Vamos a ver ahora, hasta acá vimos los informes técnicos profesionales de organismo administrativo de la Dirección Provincial de Niñez. Fuimos al ámbito de la educación, el informe elaborado por el equipo socioeducativo, el informe escolar que es elaborado por la institución escolar, por docentes o por el director o la directora. Vamos a ver el informe psicológico, que es otro informe que puede provenir de un ámbito administrativo o inclusive puede provenir del ámbito particular, porque hay profesionales que trabajan de manera particular también con niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de un informe psicológico, hablamos de un documento escrito, elaborado por un psicólogo o una psicóloga, en el que van a presentar aquellos resultados provenientes de la evaluación psicodiagnóstica que realizan. Esto puede ser o bien que sean convocados para realizar una evaluación específica o tal vez tiene que ver con un tratamiento que ese niño, esa niña o ese adolescente viene sosteniendo en el tiempo. Ese informe que elaboren el profesional psicólogo o psicóloga tiene que comunicar aquello que es esencial y que se obtuvo durante, digamos, el transcurso de la intervención, del trabajo de ese profesional. Va a transmitir las conclusiones, las recomendaciones pertinentes. Se debe centrar en esa persona que se está evaluando o en esa persona o en ese paciente que está bajo tratamiento y en la información que obtuvo bajo diferentes técnicas. Hay profesionales que llevan adelante diferentes técnicas o instrumentos psicológicos que son los que posibilitan llevar adelante estos informes. Tiene que incluir la información precisa en el caso de que sea solicitado con aquello que ha sido requerido y si es un informe que lo quiere elevar por alguna cuestión en particular, bueno, que es aquello que quiere transmitir en ese informe tener claridad. Estos informes psicológicos, además, en niñas, niños y adolescentes, tienen que tener ciertos elementos que son fundamentales. ¿Cuál fue el motivo de la consulta? ¿Por qué llegó ese niño, niña o adolescente con ese profesional psicólogo? Si hay antecedentes relevantes en la vida de ese niño o esa niña, antecedentes relevantes en torno a su vida familiar, en torno a que se haya adoptado alguna medida excepcional, todo lo que el profesional desde la psicología estime que es pertinente sumar a ese informe, la relación que tiene ese niño o esa niña con el medio familiar, con el medio social, con la escuela, si contó con atención psicológica previa, es decir, si viene de años de tener algún tratamiento o no, o tal vez ha iniciado este tratamiento recientemente. Y también se le debe
solicitar a ese niño o niña. El niño o niña es de acuerdo, digamos, a la capacidad y a la edad y al grado de madurez, y en torno a los adolescentes conforme el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Seguramente esto lo tienen más que presente, solo hacer un repaso así muy rápido. El artículo 26 hace mención al principio de autonomía progresiva. Recuerden que habla del cuidado del propio cuerpo, si bien se entiende que esto es extensible a otros ámbitos de la vida de los adolescentes. A partir de los 16 años, estos adolescentes son considerados como adultos en las decisiones que tomen, y de 13 a 16, en los tratamientos que no resulten invasivos, también tienen la aptitud para decidir por sí mismos. Cuando hablamos de un tratamiento psicológico, lógicamente que es no invasivo porque no compromete su estado de salud. Al contrario, lo que se busca es una atención a la salud mental de esa persona. En situaciones que pueda haber algún tipo de conflicto con los intereses en los representantes legales, siempre está la posibilidad de que ese adolescente o ese niño que tenga el grado de madurez suficiente puede intervenir con la asistencia letrada del abogado o la abogada del niño o niña adolescente. Tener en cuenta que la autonomía progresiva, recordemos, ¿no?, que está ligada a la responsabilidad parental en torno al Código Civil y Comercial, cuando habla de la responsabilidad parental, que cita una serie de principios, además del interés superior y el derecho a ser escuchado, hace mención específica a la autonomía progresiva, lo que implica que cuanta mayor autonomía en el ejercicio de los derechos adquiere un hijo o una hija, debe disminuir a la par el acompañamiento de los progenitores o de los representantes legales. En el caso de que la responsabilidad parental estuviera suspendida por la medida de protección excepcional, en todo caso, si se trata de un niño o una niña, ese consentimiento lo puede brindar la autoridad administrativa. ¿Qué pasa en torno al secreto profesional? Que está muy en auge la cuestión de profesionales psicólogos y psicólogas que elaboran informes y que son luego denunciados, o a la par que los hacen, son denunciados en el Colegio de Ética por haber revelado el secreto profesional. El secreto profesional se enmarca dentro, primero, el respeto, digamos, ¿no?, a la intimidad de la persona, lo enmarcamos en el derecho a la intimidad, en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El Código Penal hace mención a cuándo se estaría violando ese secreto profesional. El Código, en el artículo 56, menciona aquella información que uno toma conocimiento a partir de un oficio o profesión, ¿no? Y cuando se revela sin justa causa, constituye un delito. Y ahí está sancionado con multa o inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Y la ley del ejercicio profesional de la psicología de nuestra provincia, que es la ley 9538, en el artículo 10 habla de guardar el más riguroso secreto sobre cualquier diagnóstico, prescripción o acto profesional, salvo las excepciones establecidas en la legislación de fondo. ¿Cuáles serían esas excepciones que permiten que ceda ese secreto profesional y que el psicólogo o la psicóloga pueda realizar un informe? Son estas que están allí enumeradas: cuestiones de abuso sexual, un oficio judicial donde se pida esa información, pacientes que tienen algún tipo de riesgo de suicidio, de autolesiones, y en general cualquier riesgo grave que pueda notar en su ámbito del tratamiento este profesional, que le indique que es necesario, digamos, poner en conocimiento todo lo que él ha escuchado durante esas sesiones, para salvaguardar el interés y la integridad psicofísica de ese niño, niña o adolescente. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de informes, que es los que elaboran el dictamen de la Junta Especial de Salud Mental. Estos dictámenes y la conformación de la Junta
Fundamentalmente, la conformación de la Junta está prevista en la Ley Provincial de Salud Mental de nuestra provincia. La ley establece la posibilidad de conformar estas juntas especiales que son interdisciplinarias, que están integradas por profesionales de distintas disciplinas. En la última resolución que actualizó algunas cuestiones de la Junta de Salud Mental, se incorporaron otras, se incorporó el trabajador o la trabajadora social que antes no estaba pensada. Están conformadas por disciplinas, por profesionales de la psicología, de psiquiatría, de trabajo social y abogados o abogadas. Actualmente tienen conformado 2 equipos interdisciplinarios y cuando intervienen este tipo de juntas especiales y pueden elaborar un dictamen. En principio, estas juntas pueden, digamos, hacer estos informes a través de oficios y pedidos judiciales. Entre las funciones están enumeradas en esta resolución que les cito al pie, que está la de recibir oficios y pedidos judiciales. La realidad es que también se podría pedir la intervención por vía administrativa, pero lo cierto es que tienen tanta cantidad, digamos, de evaluaciones para 2 equipos que es preferible hacer el pedido a través de un oficio judicial para que haya, digamos, una respuesta mucho más rápida. Lo que hacen esta junta es dictaminar sobre el diagnóstico de una determinada persona, indicar si esa persona requiere o no un tratamiento en salud mental, pueden proponer cuál es el lugar más adecuado para que esa persona pueda llevar adelante ese tratamiento, pueden hacer indicaciones terapéuticas, entre otras funciones. Con lo cual es digamos, uno de los recursos que contamos para que pueda haber algún tipo de evaluación interdisciplinaria en torno a la salud mental de una persona que es importante considerar. La solicitud, cuando se pide la intervención por oficio o administrativamente, si es por oficio, uno puede pedir por escrito al juzgado que se oficie al Ministerio de Salud para la conformación de estas juntas de salud mental, conforme están previstas en la Ley de Salud Mental de la provincia, y que se oficie a los fines de. Y entonces ahí es conveniente que uno aclare cuál es el motivo que funda la solicitud de la intervención de esta junta. El motivo puede ser evaluar a un progenitor o a una progenitora, en la cual se considera que puede haber alguna problemática de salud mental y que no se está acercando a ningún tipo de tratamiento ni en un ámbito de la psicología ni de la psiquiatría. Entonces, esto es un elemento importante como para que pueda haber una evaluación de un equipo interdisciplinario que pueda poner un poco más de claridad sobre esta cuestión. También es importante que se acompañen copias de las actuaciones a las cuales o dentro de las cuales se está haciendo este pedido, si son actuaciones administrativas, aquellas que sean lo más necesarias, o si es en el ámbito judicial lo mismo. ¿Y cuáles son los puntos sobre los cuales se está pidiendo informe? Esto, si es necesario que puedan aclarar si hay algún diagnóstico en torno a la salud mental, si requiere algún tratamiento, si es necesario algún tipo de medicación, dónde podría realizar ese tratamiento, todos los puntos sobre los cuales uno pide que pueda expedirse esa junta de salud mental, si esa persona está en condiciones o no de cuidar a un otro. A veces las personas con problemática de salud mental severa no pueden cuidarse, mucho menos pueden cuidar a otra persona. Y poner obviamente todos los datos de la persona a la cual se está pidiendo que sea evaluada por la Junta, nombre, apellido, dirección, dónde está viviendo esa persona, si es una vivienda particular o está internado en alguna institución o está alojado en alguna institución. Sí.
Ah, bueno, vamos a mirar. Acá. Voy a leer un comentario de Ana que dice, buenas tardes, los servicios locales pueden pedir dentro del marco de algún expediente judicial en curso que tenga como protagonista una niña, niño, adolescente que se oficie para la convocatoria de esa Junta Especial de Salud Mental y se evalúe. Sí, totalmente. De hecho, en el ámbito de la Dirección Provincial de Niñez, en el marco de una medida excepcional, se ha pedido... em, y se ha dado, sí, claro, y además es un recurso válido, sobre todo en aquellos progenitores que no se acercan a otros espacios, que uno tal vez los cita a una entrevista, los cita a alguna reunión o quieren llegar a algún acuerdo y la persona no se acerca o se le propone un espacio terapéutico y la persona no lo toma. Y es muy difícil, si no hay referencias con un efector de salud, poder descartar, más allá que tal vez en las entrevistas las profesionales psicólogas o psicólogos puedan evaluar que aparentemente puede tener algún problema de salud mental, pero en un ámbito de una entrevista, de un trabajo en equipo interdisciplinario, ustedes saben que más que esto no es posible diagnosticar, con lo cual es un recurso válido y sí se puede pedir dentro del juzgado para que el juez o la jueza oficie y lo hacen. No tienen inconveniente si solicitan, bueno, que seamos bastante claros en qué es lo que queremos pedirle a la Junta de Salud Mental. En estos casos, cuando el pedido viene con el trabajo previo de algún organismo administrativo, los equipos de la Junta previamente piden alguna reunión para tener un poco más de información respecto a la persona y demás, y luego comienzan a trabajar con diferentes entrevistas que le plantean al progenitor o a la progenitora. Sí es posible pedirlo. Vamos a seguir. Luego de la Junta de Salud Mental y de los informes, me parecía importante que recordáramos y reflexionáramos sobre el informe social o el informe socioambiental. El informe socioambiental que puede venir de trabajadores sociales dentro del ámbito privado o dentro del ámbito administrativo o inclusive judicial. Hay un concepto que me parece interesante que hace Miguel Mesa hace unos años atrás, pero como que es bien claro en lo que implica ese informe socioambiental, que es ese texto escrito en el que el licenciado o la licenciada en trabajo social presentan datos relacionados con la historia social de determinadas personas, donde hace una interpretación y apreciación de esa historia y que fundamenta y propone determinadas acciones. Este concepto a mí me gusta, ¿por qué? Porque hoy un informe socioambiental no debe pensarse con los informes que años atrás, quienes somos más grandes, hemos visto que se limitaban a describir la vivienda en la que habitaba ese grupo familiar, si tenía o no piso de material, si tenía o no tantas habitaciones, cómo estaban las condiciones, si tiene heladera, si tiene cocina. Si bien eso puede dar un aporte a los fines de ver cuáles son los problemas sociales, económicos que puede tener ese grupo familiar, no es lo único que ese informe socioambiental tiene que dar cuenta. Hoy hablamos de un informe eficaz, válido de parte de una o de un licenciado en trabajo social, informes que sean muchos más completos, más contextuales. Entonces, vamos a ver que entre los requisitos que deben contener estos informes, necesariamente está obviamente la evaluación profesional que tiene que ver con la formación y la expertise de esta disciplina.
tiene que explicitarse cuál es la situación por la cual se solicita ese informe, cuál es el problema que ha evaluado que está presente. El problema puede ser desde una cuestión de separación de un niño de su grupo familiar por una medida excepcional, o puede ser a partir de un pedido de un cuidado unilateral de uno de los progenitores. Es decir, la situación problema en el ámbito del derecho de familia y del derecho de niñez y adolescencia pueden ser diferentes. Pero es importante que también en ese informe se deje aclarado cómo este problema afecta o puede afectar a la persona de esa niña, niño, adolescente o grupo familiar. Ustedes seguramente deben pensar situaciones en las cuales la conflictiva que se plantea entre los adultos termina perjudicando de una manera muy marcada a niñas, niños y adolescentes o adolescentes. Y esto tiene que poder ser visto e informado por el trabajador o la trabajadora social. Pero además, en esto que les mencionaba, que no alcanza, digamos, con hacer una mirada de la vivienda y poder describir las características de esa vivienda, también poder hacer un análisis del contexto más amplio en el que está inscripta esa vivienda, cómo es el barrio en el cual esta familia vive. No es lo mismo un barrio que tiene una accesibilidad a todos los servicios, que cuenta con líneas de colectivos que pasan en la esquina, o que tienen la escuela a pocas cuadras, o que cuentan con centros de salud. No es lo mismo un barrio que tiene esa accesibilidad a un barrio que está a lo mejor en la ciudad de Rosario, en más los extremos, y que no tiene calles pavimentadas, que el colectivo más cercano está a 10 o 15 cuadras, ¿no? Que le cuesta llegar a una institución de referencia. Todo esto, poner en contexto todas estas características en un informe, permiten poder hacer otro tipo de evaluación de ese grupo familiar o de ese niño, niña, adolescente conviviendo con ese grupo familiar. Eh, ¿Cuáles son en esto de poder contextualizar? También nos va a poder permitir ver cuáles son los factores con los que uno podría contar que van a incidir positivamente y cuáles son factores negativos. El tener una familia que no tiene acceso al transporte público es un factor que evidentemente va a incidir negativamente. Entonces, en el informe, ese trabajador o trabajador social también tiene que poder, como conclusión, poder enumerar algunas líneas de propuestas que se podrían tomar para poder mejorar ese problema que se ha planteado. Puede haber situaciones en las cuales esto no exista y donde el informe sea totalmente negativo. Obviamente el profesional deberá fundarlo, ¿no? Deberá poder aclarar, bueno, todo lo que se ha observado en la vivienda, en el contexto barrial, en el contexto familiar, en el contexto barrial, porque además piensen que hay barrios donde hay un riesgo propio del barrio en sí mismo. Bueno, en esos casos donde se ve que la solución no está dentro de ese lugar y debe ser otra, también puede poder plasmarlo en palabras en ese informe. Tal vez tiene que decir lisa y llanamente que ese niño o esa niña no puede continuar viviendo en ese lugar por determinados motivos, porque estaría en riesgo y demás. Hoy un informe realizado por una licenciada o un licenciado en trabajo social debe ser lo más completo posible y brinda muchos elementos útiles a la hora de poder evaluar si ese niño o esa niña puede continuar o no en un ámbito familiar, si puede retornar en el caso de que no lo esté. Esto estaríamos dentro de los que fuimos mencionando en ámbito administrativo. Si hay alguna pregunta o algún comentario y quieren habilitar el micrófono, las escuchamos. Si no, pasamos a conversar sobre los que son en sede judicial, que son los 3 que les había mencionado anteriormente. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario? Escuchamos.
No, seguimos entonces. Bueno, genial. Vamos a ir a a sede judicial. En sede judicial, como les había mencionado anteriormente, son estos informes que se entienden de por sí mismo, como están dentro del ámbito judicial, tienen una objetividad tal que son idóneos para que por sí mismo formen convicción de aquello que se está pidiendo en la autoridad judicial. Entonces, lógicamente que no significa que uno no pueda contrarrestar esos informes, pero sí es cierto que van a tener un peso frente a la autoridad judicial mucho más fuerte que otro tipo de informes. Y estos son el dictamen pericial, que está regulado en nuestro Código Procesal Civil en el artículo 186 al 199. Obviamente que en el dictamen pericial entra todo tipo de pericia, todo tipo de disciplina. Nosotros nos vamos a centrar en aquellas que puedan ser de utilidad para cuestiones de niños, niñas, adolescentes y ámbitos familiares, ¿no? Que pueden ser las disciplinas de psicología, psiquiatría, trabajo social. Sí, lo cierto, y esto es, hay que tenerlo en cuenta, que es como los peritos se inscriben en un listado, si uno va a pedir peritos en determinada disciplina y es en relación a un niño o niña adolescente, aclarar que ese profesional tenga cierta formación en la materia, porque si no puede, digamos, del sorteo, salir un profesional que tal vez no sea lo mejor para aportar un elemento probatorio. ¿Qué es la pericia? Bueno, quienes estamos acá ya lo sabemos, solo lo recordamos, consiste en la aplicación de los conocimientos de un experto en determinados hechos, en un supuesto concreto, que va a emitir su parecer, va a facilitar la información que se le sea solicitada. Esto se pide a través de oficio del ámbito judicial. Y esto, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, para nuestro tema, para el tema que nos convoca, son estas disciplinas las que se puede llegar a pedir como pericias. En todo proceso judicial donde hay hechos controvertidos, allí se puede solicitar como un elemento probatorio un dictamen pericial. Se deben, digamos, acercar al expediente. Uno sabe que cada una de las partes acerca todos los elementos probatorios con los cuales se va a valer la pretensión. Igualmente, así hablemos, no sé, de la intervención de un organismo administrativo, también uno acompaña elementos probatorios. Todos estos informes que estamos viendo hoy son de por sí elementos de prueba para tratar de conseguir un determinado objetivo o en la búsqueda de una determinada decisión. Entonces, esto para poder alcanzar esa pretensión es una de las posibilidades, que es el dictamen pericial. Y que como es un sorteo realizado de una lista, tiene cierta objetividad, que si es acompañado un informe psicológico o un informe de un médico psiquiatra que era de parte. ¿Quiénes lo pueden pedir? Las partes, obviamente, pero lo hacen a través de un escrito judicial a la autoridad judicial, y el juez o la jueza también lo puede solicitar cuando lo crea necesario. Acá es fundamental, cuando se pide un dictamen pericial, que abogados y abogadas acudamos a la interdisciplina. ¿Por qué? Porque los puntos de pericia que se elaboren es importante que sean realizados con la mayor claridad, certeza, y para eso nos excede a nuestro conocimiento. Entonces, tal vez queremos que esa pericia nos diga determinada característica, determinada cuestión del niño, de la familia, pero no encontramos los términos adecuados porque son propios de la psicología o porque son propios de la psiquiatría. Entonces, es importante que a la hora del armado de los puntos de pericia, para que el dictamen pericial sea lo más eficaz y válido posible, que
convoquemos a un psicólogo o a un psiquiatra, destinemos parte de los honorarios a los fines de tener realmente las pericias, los puntos adecuados. Cuando nosotros lo solicitamos al juez o la jueza, lo va a transcribir de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. Entonces es fundamental claridad en los puntos de pericia. Eso es importante, porque si después vemos que ese dictamen es escueto, no responde lo que esperábamos y tal vez no lo preguntamos como lo debíamos preguntar. Eso es muy importante, reconocer que abogados y abogadas hay cuestiones que nos exceden y que hay otras disciplinas que se han formado para ello y a las cuales hay que acudir. Eso en torno a las pericias. ¿Qué pasa con el informe del equipo único de trabajo social? Bueno, obviamente que acá estamos hablando de un equipo que está conformado dentro del Poder Judicial, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario, con trabajadores y trabajadores sociales que van a intervenir a partir de un pedido judicial dentro de un expediente mediante un decreto y que luego se oficia para la intervención. A veces ni siquiera los ofician, a veces con el mismo decreto ya se les corre traslado y comienzan a intervenir. Este equipo de único de trabajador social no tienen un protocolo de actuación, sí hay un reglamento interno que tienen del año 2019 que enumera cuáles son sus competencias, sí tener en cuenta que ese informe, como es elaborado por trabajadoras y trabajadores sociales, tiene que tener las características del informe que les mencioné anteriormente, y la realidad es que no todos lo cumplen. Iba a decir eso, hay algunas trabajadoras sociales que hacen unos muy buenos informes, muy completos, con todo esto que mencionábamos, con la cuestión contextual, con posibilidad de hacer propuestas, y hay otros que carecen de todo esto y que hacen un informe muy reducido, muy acotado, acotado a la cuestión de la vivienda, a cuestiones que a lo mejor tienen que ver con más cuestiones de índole económico-social o no hay un compromiso tal de poder, digamos, hacer alguna apreciación más contundente que implica tomar una decisión por alguna de las partes. Entonces, esto a veces no está presente. ¿Cuándo intervienen con estos informes? Cuando se los solicita, como les decía anteriormente, pero lo hacen en torno a visitas domiciliarias, a expedientes de controles de legalidad de medida excepcional. Ahí, cuando hay un control de legalidad de la medida excepcional, las juezas y los jueces lo que hacen es, previo a la sentencia del control de legalidad, le piden que realicen un informe socioambiental. Entonces, sea que ese niño está retornando a vivir con su familia, hacen un informe ambiental, o en los supuestos en los cuales hay un pedido de tutela, entonces van a hacer la visita socioambiental a la familia con la cual está conviviendo ese niño. También pueden hacer visitas domiciliarias en cuestiones de responsabilidad parental, de guardas, ¿no? También supervisan, entre las funciones que tienen, es supervisar encuentros familiares, encuentros paterno-filial, materno-filial. En algunos casos se puede incluir con otra familia más ampliada o entre hermanos. Estas supervisiones las suelen realizar en el mismo ámbito del tribunal, donde tienen ellas o ellos su espacio, y si no intervienen en las cuestiones que tengan que ver con violencia familiar, por una cuestión obvia de no poder sumar en esto a una persona que ha sido denunciada como un agresor. Esto es el informe del Equipo Único de Trabajo Social. Como les decía anteriormente, como está dentro del Poder Judicial, por sí mismo tiene un gran peso para las autoridades judiciales a la hora de tomar una definición. No significa que no se pueda contrarrestar. Si uno considera que ese informe ha quedado acotado, que faltaría, debería tener otra mirada, uno puede también solicitar otras instancias de una pericia, por ejemplo, de un trabajador social, o puede pedir
algún otro organismo que intervenga y presentar otro informe que pueda contrarrestar cuando ese informe, bueno, no termina de cerrar para aquello que fue solicitado. Y finalmente nos queda el informe del gabinete interdisciplinario, que también acá también tenemos algunas dudas de cómo son elaborados estos informes. El gabinete interdisciplinario está conformado por profesionales psicólogos, psicólogas, psiquiatras, psicopedagoga, y lo que hacen es intervenir también a pedido dentro del expediente en el ámbito de familia, mediante decreto de oficio judicial. No obstante, si no lo pide de oficio el juez, las partes también pueden solicitar que intervenga el gabinete interdisciplinario. Lo que hacen es realizar entrevistas y también hacen un trabajo en territorio. No en todas las situaciones, hay que pedirlo muchas veces para que esto se haga, que es, bueno, poder contextualizar, ir a la vivienda o hablar con otras instituciones barriales del grupo familiar. Y luego de eso, lo que hacen es elaborar el informe. ¿En qué situaciones? Regímenes de adecuada comunicación, niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia o abuso físico o sexual, en la privación, suspensión o limitación de responsabilidad parental, en las tutelas, en guardas preadoptivas, es decir, en casi todos, digamos, los litigios que surgen a partir de vulneraciones de derecho o que se encuentren en interés niñas, niños o adolescentes. En cada una de estas situaciones también se puede solicitar el informe del gabinete interdisciplinario, que es un informe que realizan en conjunto las diferentes profesiones que están allí formando parte de este equipo. Bueno, hasta acá era un poco hacer un repaso y una profundización de los requisitos de informes en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, y las escuchamos. Pueden abrir el micrófono. No veo si hay alguna pregunta, me parece que no. Ahora que estoy viendo en el chat. No. Bueno, si no hay, a ver. Ah, levantó la mano Carmen. Sí, habilitate el micrófono, Carmen, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy claro, muy completo, muy interesante también. Quería preguntar si usted ha hecho algún trabajo, entiendo que todo esto es 100% mirando Rosario, ¿no? ¿Usted ha hecho un trabajo comparativo con otras provincias o con Rosario en relación a Nación? ¿Hay alguna manera de ver algo tan claro y bien presentado en otra provincia? De mi parte, no. Sí conozco, digamos, cómo trabajan las cuestiones de medidas excepcionales o medidas de protección integral en otras provincias. Hay variaciones, no es lo mismo en Entre Ríos, no es lo mismo en Córdoba, mucho menos en Buenos Aires. Están organizados de manera diferente. El informe técnico que les mencionaba, que es por el cual se adopta la medida excepcional, es una creación puramente de la provincia de Santa Fe. Si bien uno puede reconocer que lo que se pide que esté allí desarrollado es lo fundamental, lo formal, la escritura, el modo de realizarlo, es de acá y no es igual, ni siquiera creo que es igual en toda la provincia de Santa Fe. Pero básicamente, digamos, sí tienen que estar esas divisiones. Ahora bien, todo lo que tiene que ver, pero pasa que ahí nos iríamos de tema. Todo lo que tiene que ver con primer nivel, segundo nivel, si hay servicio local, si hay equipos interdisciplinarios del servicio local, ahí cambian,
Buenos Aires es muy distinto. Buenos Aires las medidas excepcionales, que las llaman medidas de abrigo, en Capital las trabaja directamente profesionales que están dentro de los centros residenciales. Si no se separan del grupo familiar, no son medidas de abrigo y son medidas de primer nivel. En Entre Ríos están organizados con un equipo que trabaja en realidad desde la medida de protección integral hasta llegar al excepcional. Córdoba es más parecido a nuestro sistema. Y después, en torno a la conformación de equipos interdisciplinarios en el ámbito judicial, sí, por lo que he escuchado en otras charlas, hay, digamos, una necesidad de que exista cada vez más equipos interdisciplinarios. La miro a Lorena porque Lorena ha dado charlas en Córdoba y, por ejemplo, si bien dicen que tienen algunos, pero como que no lo suficiente como para acompañar en estos procesos de familia y de niños, niñas y adolescentes. Después, lo que tiene que ver con las pericias, en general esa prueba es una prueba que está presente en todo el territorio de la República Argentina. Los informes de los trabajadores sociales también, porque es propio de la disciplina. Un informe psicológico lo mismo. Después, ya lo que tiene que ver con Junta de Salud Mental y con socioeducativos, eso va a depender de lo que reglamente cada provincia, y ahí la verdad que no he hecho un estudio comparativo para poder responderte. Bueno, muchísimas gracias, No, doctora. por nada. No sé si alguien... Sí. Ah, acá salió. Pero espera que lo abro acá, si no me... No lo leo. Ay, se fue. Espera, espérenme un segundito. Buenas tardes. Dícele Beatriz, le quería consultar desde su experiencia, ¿se tienen en cuenta el plan de acción planteado en los informes? Em, a ver, se debería tener en cuenta, es obligación tener en cuenta ese plan de acción. Y además ese plan de acción debería ser en un primer momento, puede haber un primer plan de acción y debería ser modificado o completado a lo largo del trabajo, porque la realidad es que al momento de la adopción de la medida excepcional, en ese primer informe técnico que se elabora un plan de acción, hay una estrategia que es un poco general, que tiene que ver con acompañar, con garantizar derechos de ese niño o de esa niña, de ver las posibilidades de búsqueda de familia, de proponer algunos espacios a las familias, de reuniones. Es el comienzo. Y el primer objetivo de la medida es siempre intentar revincular, si es posible, salvo casos muy graves, con la familia, con los progenitores o con la familia ampliada. La realidad es que como la vida de las familias y la vida en general es dinámica, ese plan de acción debería ir siendo completado o modificado a medida que van surgiendo otras cuestiones. Si, por ejemplo, no se puede revincular con la familia ampliada y se está pensando en la posibilidad de un proceso adoptivo, por mencionar un ejemplo, ese plan de acción ya debería ser modificado y aclarar que se comienza a trabajar en conjunto con el centro residencial, la posibilidad de que ese niño se pueda pensar en otro ámbito familiar. Entonces, el plan de acción es fundamental. Se debería tener en cuenta y se debería cumplir, porque además ese plan de acción es lo que después fundamenta la definición última de esa medida excepcional. Y si entonces, perdón. Sí, dice que sí. Entonces sería fundamental, digamos que sí. Voy a hablar de la experiencia de Rosario y de algunos equipos de otras localidades con las que trabajamos desde acá de Rosario. Se está haciendo bastante hincapié en la importancia del plan de acción. Venimos de unos años que anteriormente
sea por la pandemia o sea por una cuestión de mucha medida excepcional atrasada en torno de plazos, los planes de acción eran como planes como modelos prearmados, ¿no? Que tenían 3 o 4 ítems con cuestiones básicas, fundamentales, que es cierto que en todos los trabajos en común se deben repetir, pero faltaba, digamos, tomar en cuenta la singularidad de esa situación y pensar estrategias, no porque no las hagan, porque muchas veces los equipos las llevan adelante, pero no lo dejan plasmado en el plan de acción. Entonces es fundamental que el plan de acción se haga lo más completo posible, se cumpla y se complete o renueve las veces que haga falta en el legajo administrativo y por supuesto posteriormente acompañarlo al Poder Judicial para el control de legalidad. Es lo más importante dentro del trabajo de un equipo interdisciplinario en el marco de una medida excepcional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte? Si alguien quiere contar algo que le haya ocurrido y que quiere compartir. Alienación parental. Obviamente que la alienación parental ya está claramente dicha que no existe como tal, no es un síndrome, eso está descartado. Sí es cierto, pero obviamente que ahí hay que acudir a otras disciplinas que lo puedan corroborar y estudiar. Sí es cierto que puede existir en algunos adultos una incidencia marcada en niños, niñas o adolescentes para poder opinar sobre determinados temas en su favor, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando esto ocurre, cuando hay un intento de incidir en la opinión de ese niño o de esa niña o de ese adolescente, si enfrente hay un profesional formado en la materia, un profesional desde la psicología que esté formado, puede darse cuenta en qué medida hay, digamos, una autonomía o una opinión propia de ese niño o hay una incidencia de parte de un adulto. Entiendo que en esto de la conflictividad que hay entre los adultos, donde los niños y niñas quedan en el medio, puede haber, y de hecho hay casos en los que es notorio que hay incidencias en las opiniones y en hacer creer determinadas cuestiones de alguno de los o las progenitoras, pero entiendo que con un profesional formado en la materia, esto puede, digamos, ser evaluado y también puede llevar a la situación de que ese niño se sienta libre para poder dar una verdadera opinión, una opinión propia. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra pregunta? No, gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo. La verdad que el día no estaba lindo para estar conectados, pero bueno, la verdad que estos encuentros siempre son positivos y suman y está bueno el intercambio. Si alguien quiere decir algo más y si no, damos Doctora, ¿la grabación se va a poder volver a oír? a, Bien, acá refiere Lorena que en los próximos días la grabación va a estar subida en la página del colegio, en la plataforma de YouTube. Así que sí, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. La compañera que sumó al área legal. Gracias. Por favor, placer. Gracias.
Bueno, escucha, este lo elimino, después te lo paso en PDF y te lo comparto por si lo querés compartir. Ahí está, y después yo te lo paso. Me escribió Fernando, por ejemplo, de la charla que estaba muy bien, me preguntó cuánto se va a hacer grabado, porque quiero que saber, le dije psicóloga, quiero que me llamen